Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y con muchísimas ganas de enterarse de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hoy traemos una noticia que ha dejado a muchos de nuestros seguidores con la boca abierta, y es que el querido actor Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Se trata de la sonada ruptura con su también colega y expareja Hande Erçel. Saben que siempre nos gusta traerles la información más jugosa y detallada, y en esta ocasión, no va a ser la excepción. Prepárense porque vamos a desgranar punto por punto lo que Kerem ha confesado. Y antes de empezar con todo el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así nos apoyan un montón y se aseguran de estar siempre al día con todo lo que pasa. El tema que nos ocupa hoy es, como les decía, las impactantes declaraciones de Kerem Bürsin respecto a su relación con Hande Erçel y, más concretamente, a los motivos de su separación. Durante mucho tiempo la pareja mantuvo su relación en un plano relativamente discreto, compartiendo momentos, pero sin entrar en detalles íntimos. Sin embargo, tras su ruptura, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Y ahora parece que Kerem ha decidido poner fin a tantas incógnitas. Ha sido en una reciente entrevista donde el actor turco, conocido por su carisma y su talento, ha revelado aspectos hasta ahora desconocidos sobre el fin de su relación con Hande. Las palabras de Kerem no dejan lugar a dudas: fueron ellos, Kerem y Hande, quienes tomaron la decisión de separarse, y no fue una decisión unilateral ni forzada por terceros, sino una elección conjunta, aunque, según sus propias palabras, con un matiz importante que vamos a analizar. Lo que Kerem ha dejado entrever es que la ruptura fue el resultado de una necesidad mutua de tomar caminos diferentes, pero también ha insinuado que hubo una especie de presión externa o interna que los llevó a esa conclusión. No dijo explícitamente nos obligaron a romper, pero sí sugirió que hubo circunstancias que hicieron que la relación, a pesar de lo que sentían, llegara a su fin. Es decir, que no fue simplemente un ya no nos queremos, sino algo más complejo, algo que los llevó a tomar esa decisión difícil. Él mismo ha declarado que fue una decisión que tomaron juntos, una decisión que tuvimos que tomar. Esta frase es clave porque el tuvimos que tomar implica una cierta imposición, una necesidad que superó sus deseos individuales o de pareja. Podríamos interpretarlo como que, a pesar de que existía amor y respeto, las circunstancias de sus vidas, sus carreras, las presiones mediáticas, o quizás diferencias irreconciliables en sus objetivos a largo plazo, los llevaron a la conclusión de que lo mejor era separarse. Es fundamental entender la diferencia entre una ruptura deseada y una ruptura necesaria. Kerem parece haber aclarado que, si bien la decisión fue conjunta, no fue necesariamente la que ambos hubieran elegido en un mundo ideal. Esto abre la puerta a muchas preguntas. ¿A qué tipo de tuvimos que tomar se refiere? ¿Fue una presión de sus agentes o de la industria? ¿Fueron sus propias expectativas personales y profesionales las que chocaron? ¿O tal vez se trata de un deseo de preservar la amistad y el respeto mutuo, entendiendo que como pareja ya no podían seguir avanzando? La verdad es que estas declaraciones añaden una capa de profundidad y tristeza a la ruptura de una de las parejas más queridas del panorama turco. Además, Kerem ha destacado el profundo respeto y cariño que sigue sintiendo por Hande. Ha enfatizado que la relación que tuvieron fue muy importante para ambos y que siempre la recordará con afecto. Esto es algo que siempre aplaudimos, porque en un mundo donde las rupturas a menudo se llenan de reproches y drama público, el hecho de que Kerem hable con tanta madurez y respeto sobre Hande es digno de mención. Demuestra que, aunque los caminos se separen, el valor de la conexión humana y del cariño mutuo puede perdurar. Él ha sido muy claro al decir que la decisión fue difícil, pero necesaria para ambos. Y esto es lo que genera más intriga. ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan necesaria? Podemos especular mucho sobre las razones exactas, pero lo que Kerem ha comunicado es que no fue un capricho, sino una reflexión profunda sobre lo que era mejor para sus vidas individuales. Y este tipo de declaraciones nos hacen pensar en la complejidad de las relaciones, especialmente cuando involucran a figuras públicas. La exposición constante, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, todo esto puede añadir una presión tremenda a cualquier relación, y es posible que Kerem y Hande hayan sentido esa presión de forma muy intensa. Quizás la clave está en la palabra reforzaron implícita en el título que les dimos, que buscaba captar su atención.
Kerem no usó esa palabra exactamente, pero al decir tuvimos que tomar, ha dejado claro que no fue una decisión completamente libre de influencias o de circunstancias externas que empujaron esa balanza hacia la separación. Es como cuando dos personas se quieren, pero por las circunstancias de la vida, o por presiones externas, se ven obligadas a tomar un camino que no es el que inicialmente desearían. Otro punto importante que Kerem ha querido transmitir es que no hay resentimiento ni negatividad entre ellos. Al contrario, parece que el deseo de ambos es seguir adelante con sus vidas y sus carreras, manteniendo un vínculo de respeto y buena relación. Esto es un mensaje muy positivo y maduro. En un mundo donde las redes sociales a menudo amplifican los conflictos, estas declaraciones de Kerem son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que las personas, incluso las famosas, tienen emociones complejas y que las rupturas, aunque dolorosas, pueden ser gestionadas con dignidad. Podemos inferir que la presión mediática, las constantes preguntas sobre su relación, los rumores y las expectativas de los seguidores pudieron haber jugado un papel importante. Cuando estás bajo el escrutinio público, cada paso que das se analiza, se comenta y a veces se magnifica. Es posible que Kerem y Hande sintieran que la constante atención a su relación les impedía vivirla de forma natural o que incluso les generaba estrés, lo que a la larga desgasta cualquier vínculo. Además, sus carreras son exigentes y demandantes. Ambos son actores muy exitosos con proyectos que los llevan a diferentes partes del mundo y con agendas muy apretadas. Conciliar vidas profesionales tan intensas con una relación de pareja sólida requiere un esfuerzo extraordinario, y es posible que en algún momento esa conciliación se volviera insostenible. Quizás llegaron a la conclusión de que para poder brillar en sus respectivas carreras, necesitaban centrarse en sí mismos y en sus proyectos individuales, y eso implicaba poner fin a la relación. La mención de que ellos forzaron la ruptura, como sugirió el título que les dimos, no debe interpretarse necesariamente como que hubo una tercera persona o una conspiración. Más bien, se refiere a que fueron las propias circunstancias, las presiones internas y externas y la suma de factores lo que forzó la situación, es decir, los empujó a tomar esa decisión. Es como cuando tienes una meta que sabes que debes alcanzar, y para ello tienes que sacrificar algo que quieres. El tener que es esa fuerza que te impulsa a tomar una acción, aunque no sea la más deseada inicialmente. Es importante recordar que las relaciones personales, especialmente entre figuras públicas, son un tema delicado. Lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la realidad. Las complejidades, los matices y las emociones que se viven en privado son mucho más profundas. Las declaraciones de Kerem nos invitan a reflexionar sobre esto. Nos muestran que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con decisiones difíciles y con vidas complejas. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha querido comunicar es que su ruptura con Hande Erçel fue una decisión consensuada, pero nacida de la necesidad y no necesariamente del deseo puro. Hubo factores, tanto internos como externos, que los llevaron a la conclusión de que, a pesar del cariño y el respeto que se profesan, lo mejor era tomar caminos separados. Ha dejado claro que no hay rencores y que el vínculo de respeto mutuo sigue intacto. Esta declaración nos permite entender un poco mejor la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama y la presión a la que pueden estar sometidas. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores, las últimas novedades sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación. Como siempre, agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, la parte que más nos gusta, sus opiniones. Queremos saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem. ¿Les sorprendieron? ¿Entienden por qué habrían tenido que tomar esa decisión? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en las rupturas de las parejas famosas? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Su feedback es muy valioso para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y para cerrar este vídeo, les pedimos un último favor, pero uno que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si les ha gustado lo que han visto, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que crean que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Con su ayuda podemos seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por su atención, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.